Y vamos a hacer un pequeño resumen, porque 3 capítulos para mí, con 3 capítulos nos podíamos tirar unos cuantos días. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de 3 capítulos del Evangelio de Marcos. Pastor, hago preguntas a la gente a ver si ha leído. Muquela, no quereles. Me decía un hermano ahí atrás, haz preguntas. No voy a hacer preguntas hoy, pero para la semana que viene igual sí. Así que vayan leyendo los capítulos que manda el pastor, que yo creo que esto es de Dios. Libro de Marcos, vamos a dar una pequeña introducción rápidamente. ¿Quién fue el autor del libro de Marcos? Su autor era Juan Marcos, primo de Bernabé, compañero de los apóstoles. Este Juan Marcos, su madre se llamaba María, y en su casa era donde se reunía la primera iglesia cristiana. ¿Qué ocurría cuando comenzó la iglesia de los apóstoles? No había locales. Los judíos se iban a adorar al templo, y en el templo estaban los judíos, pero la nueva especie de iglesia que había salido, que era la cristiana, no tenían locales y se reunían en las casas. Y esta mujer, María, puso su casa porque debía ser grande, y ahí se reunía la iglesia. Y este Juan Marcos, que no era apóstol ni era nada, se crió en ese ambiente. Se crió en el ambiente de que venía allí la iglesia, venían allí los apóstoles, porque se estaban allí reuniendo, y se crió en ese ambiente. Y en ese ambiente, ahí es donde recibió información para poder escribir este libro. El libro del apóstol, el Evangelio de Marcos. La fecha cuando se escribe este libro ronda entre el año 50 o 60. No se sabe, porque estos libros los traían, los llevaba la iglesia y no ponían ni título, ni ponían fecha, ni nada. Eran un material que llevaban como la palabra de Dios, y más o menos se cree que fue desde el año 50 o 60 después de Cristo. O sea, sé que fue el primer evangelio que se escribió, el de Marcos. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Dios. Lo mismo que Mateo presenta a Cristo como el rey, Lucas como el hombre perfecto, y el evangelio de Juan como el verbo hecho carne. Pero aquí Marcos lo presenta como el siervo sufriente, el hijo del hombre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que ha venido el Evangelio? Llevaban 400 años Israel sin recibir profecía ni palabra de Dios. 400 años. En esos 400 años, 250 años han estado pasando por la ocupación de los griegos y más de 60 años por la ocupación romana. ¿Pero por qué? ¿Por qué en ese momento se presenta el Evangelio? ¿Por qué no fue antes o fue después? ¿Por qué en ese tiempo? Lo primero que debemos decir es que Dios sabe cuál es el tiempo perfecto. Él nunca se equivoca. Eso es lo primero. Pero hay acontecimientos del tiempo cuando se presentó Juan el Bautista a predicar, llevándose a la gente al desierto. Hay acontecimientos que hacían favorable para el Evangelio que fuera en ese tiempo. Han estado 400 años que Dios no ha hablado nada. Las últimas profecías de Malaquías era: Israel, vuélvete de tu idolatría, vuélvete. Y ahora, como el pueblo no se volvía, han estado 400 años siendo subyugados por como he dicho antes, por los griegos y por los romanos. Pero ahora bien, ¿por qué en ese tiempo? Pues miren, en el tiempo cuando se empezó a predicar el Evangelio, en el tiempo de Juan el Bautista, las calzadas romanas estaban en todo el imperio. Todo el mundo conocido estaba dominado por Roma, y Roma tenía una forma de actuar que era
hacer calzadas romanas. Esto para nosotros que vemos la autovía, la S10, la S20, vemos las autovías, pues ¿qué mal tiene que hagan un cacho de calzada de estas de piedras y de adoquines donde pueden andar los carros? Hermanos, que antes era montes y praos, y para ir de aquí a Torrelavega te podías tirar 3 días entre montes, entre praos, entre bosques. Que hubiera una calzada romana que estaría señalizada, donde podían ir a caballo recto o podían ir en carro, era un adelanto muy grande. Así que había calzadas romanas en aquel tiempo por todo, repartido por toda Europa y todo el mundo conocido. Vale, había otra cosa muy importante. Había seguridad en los caminos. ¿Por qué? Porque había muchos asaltantes, había mucho robo. ¿O no se acuerdan del que descendió de Jerusalén a Jericó y le cogieron unos ladrones? Cuando menciona eso es la Biblia, porque en el tiempo, cuando Cristo iba a venir, había mucho robo y muchos asaltantes. ¿Qué ocurría? Que en esas calzadas romanas había mucha vigilancia por parte de los romanos. Había puestos de avanzadilla cada cierto lugar y eran más seguros los caminos. Y aparte de eso, también había un solo idioma que englobaba a todo el imperio romano, que era el griego. ¿Saben para qué servía eso? Que hubiera buenos caminos, que hubiera seguridad para andar con ellos y un solo idioma, que era lo más propicio para que el evangelio se distribuyera por toda la tierra. Y esa era la intención de Dios. ¿Por qué en ese tiempo? Ahora es el momento. Ahora que tengo el mundo preparado para que mi pueblo salga a predicar la palabra. Ahora que tengo todo, que hay un solo idioma, porque te puedes ir aquí, te puedes ir a Grecia y hablan allí griego, y vienes aquí a Jerusalén, también hablan griego, y se podía difundir el mensaje de la palabra con mayor profundidad. Por eso fue en el tiempo que vino Juan el Bautista, porque estaba todo perfecto para que se predicara el evangelio. Bueno, hemos dado una pequeña introducción y ahora vamos a ver un poquito el contenido del libro. Juan el Bautista prepara el camino. En Marcos 1, predicación de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué vino Juan el Bautista a preparar el camino? No sé si alguno se lo ha preguntado. Pues simple y llanamente porque Dios había dicho que tenían que preparar el camino alguien al Mesías, porque estaba profetizado en Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en el libro de Malaquías también, que fue 300 años después de Isaías, Malaquías también trajo esta profecía: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 300 años de diferencia en estas dos profecías y se cumplieron en un día. La venida del Mesías a la tierra, la venida de nuestro Cristo, fue predicado desde hacía más de 300 años que iba a venir, y Dios lo cumplió y vino. Vino con una labor, con un mensaje y con una forma diferente, pero vino Juan el Bautista a prepararle el camino. Un hombre con los pelos al techo, con los ojos inyectados en sangre, con un pellejo de camello y un cinturón puesto por encima. Comía miel silvestre y langostas, no langostas del barrio pesquero, sino las que están ahí por los praos. Era hijo de sacerdote, podía ministrar en el templo, porque estaba por línea genealógica para ser sacerdote, pero él abandonó el templo y se fue al desierto. Se preparó durante 30 años en la soledad, preparándose para un ministerio de 6 meses. Y vació Jerusalén, y vació el templo, porque la gente se fue donde él al desierto a escucharle. Este hombre venía con el llamamiento de Elías. Este hombre venía con un fuego que hacía muchísimos años. Imagínense 400 años de silencio, que Jehová no les ha dado ninguna profecía. ¿Y saben cuál es la primera palabra que lanza Jehová a su pueblo? Arrepentíos. Arrepentíos. Pues con ese mensaje llenó el desierto de gente. Los lugares que estaban
desérticos los llenó de gente. ¿Por qué? Porque venía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios golpeaba los corazones. Ahora mira la palabra. Que yo te quiero, que yo estoy contigo todos los días, que no. No, arrepentíos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje de Juan el Bautista era que el reino de Dios descendía aquí a la tierra. Que iba a producirse un cambio tremendo. Un cambio que ni se lo imaginaban. Jesucristo hecho hombre, caminando por la tierra. Así, hermanos, la predicación de Juan el Bautista trae a Cristo, le presenta. ¿Y cuál es su presentación? Aquí Marcos no nos habla nada de su infancia, no nos habla nada de las genealogías de Cristo. Directamente, nada más que predica Juan el Bautista, nos mete allá a Cristo, con 30 años. La edad adulta para un judío, para poder emprender ya sí, como dice nuestro hermano. Y en el bautismo, ahora, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba bautizarse? ¿Cómo dice la Biblia que él era? Sin pecado. ¿Por qué necesitaba bautizarse Cristo? Pues primeramente Jesús, ¿saben a lo que vino? Primero, vino a obedecer al Padre, y lo segundo, vino a cumplir con lo que debía de cumplir. Así que Jesús no fue bautizado por sus propios pecados, porque Él era sin mancha, sin pecado. Él no tenía ningún tipo de pecado. ¿A qué vino? ¿Por qué tuvo que ser bautizado? Pues por unas cuantas razones que yo voy a nombrar 3. Y la primera por la que se bautizó era para identificarse con nuestra condición humana y pecadora. Porque Jesús vino aquí a la tierra a identificarse con el hombre. Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y vino aquí a cumplir la ley, a cumplir la ley de Dios, y vino también a hacerse semejante al hombre. Entonces, para identificarse con él, con la condición humana. Mateo 3:14 dice que Juan, su primo, porque eran primos, Juan el Bautista y Cristo y Jesús, Juan se le oponía. No te bautizo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, ¿cómo te voy a bautizar? Pero Jesús le respondió, deja ahora, como diciendo, quita ahora los formalismos. No existen ahora los formalismos. Déjate ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estaba diciendo, me bautizo para cumplir con la ley. Me bautizo para ser un hombre más ni menos. Otra de las razones por la cual se bautizaba era para comenzar oficialmente su ministerio público. Él debía ser presentado como un ministro nuevo, y el bautismo era una forma de presentación como ministerio público. Marcos 1:10 dice, y luego vino, y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí literalmente Jesús, como hombre, estaba siendo investido por el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y como hombre, para cumplir lo que debía de cumplir, vino el Espíritu Santo a su vida, porque como hombre todo lo que hizo, lo hizo bajo el Espíritu Santo. Ni más ni menos. Y esa fue oficialmente para comenzar su ministerio público, el bautismo en el Espíritu Santo como hombre. Y otra de las razones, la tercera, para demostrar públicamente que su Padre lo aprobaba. Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino a bautizarse para cumplir con la ley y hacerse semejante a los hombres. Vino a bautizarse para comenzar su ministerio público, y también vino a bautizarse para ver que su Padre también le aprobaba. Y si se dan de cuenta,
en estos dos versículos, en el 10 y en el 11 de Marcos, están la Trinidad. Estaba el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre diciendo: yo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y ahí vemos la Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la palabra, la Trinidad está implícita en la Biblia. Y aquí tenemos Padre e Hijo y Espíritu Santo, los tres operando. Por eso se bautizó, por eso se bautizó. Luego, después de ser bautizado, que ha comenzado su ministerio, que viene la tentación. Ya lo conocen todos, fue tentado en el desierto por Satanás. No vamos a entrar ahí, que nos secamos, ¿vale? Pero también fue bautizado no porque pudiera pecar. Y esto que quede bien claro, Cristo era impecable. No podía pecar. No es que no quisiera, es que no podía. Simplemente lo voy a zanjar así. Porque Cristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Dios puede pecar? Es imposible. Pues lo mismo, como Cristo era 100% hombre, no podía pecar. Pero la tentación venía también para identificarse como un humano más. Él debería de ser tentado para pasar lo que pasan todos los hombres. Para decir que no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que tenemos a Jesucristo, que fue tentado. De esa misma manera Él se está hermanando con nosotros, se está haciendo próximo, se está haciendo cercano. Cuando Cristo está cumpliendo con lo que cumple un hombre, se está despojando de su gloria y está viniendo acá a vivir como uno más, está haciéndose cercano de nosotros. Porque nosotros no nos podíamos acercar a Él, nosotros no teníamos acceso a su presencia. Y viendo eso, Dios desde los cielos dijo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y dijo Jesucristo, su Hijo: envíame a mí. Y su Hijo vino aquí a tendernos la mano, a ser el puente y la alianza entre el hombre que no podía y el Dios Todopoderoso. Y nos dio la mano y nos acercó al Padre. Que bendito sea su nombre. Esto no lo hago en los estudios, pero lo tengo que hacer aquí, pastor, que si no se me duerme la gente, ¿vale? Así que Satanás tentó a Eva y la persuadió a pecar, pero con nuestro Cristo no pudo. Con nuestro Cristo no podía. No podía ni tentarle con la palabra. La palabra dice: tírate desde aquí, dice: a tu Dios adorarás. Satanás, que Jehová te reprenda. Con él no pudo, ¿vale? Y después de ser tentado, Marcos avanza muy rápido. Marcos no se para. Es un evangelio que va muy comprimido. Comenzó su ministerio y comenzó predicando un mensaje básico, un mensaje muy sencillo, pero que era una revolución. Dice Marcos 1:14: y vino predicando Jesús a Galilea, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Era el tiempo de Dios. Eso no lo puede parar nadie. Cuando Dios dice: vale, hasta aquí. Cuando Dios dice: hasta aquí habéis llegado y el tiempo se ha cumplido. Esto lo dijo Cristo. Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era el reino de los cielos? Sino en este momento era el mismo Cristo que se había acercado al hombre. Y decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es buena nueva. Y lo que él traía, el mensaje, era una noticia nueva. Era algo nuevo, que yo creo que ocurrió con los pioneros de la obra, cuando empezaron a escuchar el Evangelio. La mayoría de los Calós eran católicos, porque el Caló siempre ha creído en algo grande que ha estado ahí guardándole y librándole. La mayoría eran católicos. Y claro, cuando vino el Evangelio, yo me imagino también: esto es una noticia nueva, esto es algo nuevo. Y Jesucristo comenzó a predicar con algo nuevo, con un mensaje llamado arrepentimiento y fe. ¿Sabéis lo que les decían los fariseos, que eran los que llevaban el tema religioso en aquel momento? Cumplir con la ley, cumplir con la ley. Mandaban cumplir con la ley y no daban otra escapatoria. Pero aquí Cristo empieza a dar salidas. Empieza a dar salidas al pecado. Empieza a dar salidas al estado del hombre. La humanidad se está perdiendo y los fariseos lo están haciendo mal. Ellos, que tenían la verdad de la palabra, que tenían el Antiguo Testamento, que era la verdad de la palabra,
ellos lo habían transgiversado y no estaban dando salidas al hombre. Pero vino una salida, que era nuestro Cristo, con un mensaje nuevo, un mensaje que rompía los esquemas. Y dijo: arrepentimiento y fe. Y eso es lo que nos lleva a Dios. No se puede buscar otra forma de llegar al Padre, si no es por arrepentimiento y fe. No hay otra manera. Y con ese mensaje básico empezó a predicar, a irse por Galilea y por las tierras del contorno a traer un nuevo mensaje. Y mientras salió a predicar necesitaba ayudantes, porque él quería tener un equipo de personas que estuvieran con él, que estuvieran cerca de él y le ayudaran. No porque él lo necesitara, no era porque necesitaba a los apóstoles. A él se valía y se sobraba él solo. Es que quería implicar al hombre en su obra. Él estaba empeñado en implicar al hombre en su obra. Él tenía cortes de ángeles para mandar mensajes, porque un ángel es un mensajero de Dios. Y en la Biblia hemos visto que ha traído mensajes un ángel a un hombre. Y él tenía ángeles y miles de ángeles para hacer su obra. Pero no, aparte de mandar a su hijo, también quiso que el hombre participara en su obra. Y nos da el privilegio de participar en su obra sin necesidad, porque a él le place, por gracia. Porque no lo merecemos, hermanos. Yo no lo merezco, pero por gracia nos deja estar aquí participando. Y Jesús, cuando fue a buscar su cuerpo de élite, su cuerpo especial, no se fue a los palacios a buscar gente importante, ni se fue a los lugares públicos más prominentes a llamar a los cabecillas o a los ancianos del pueblo, que va. Se fue a llamar a simples pescadores, gente que iba al mar a pescar. He estado leyendo yo, y seguramente que las buenas cualidades de los pescadores, porque los pescadores, aunque no eran hombres de letras, ni eran importantes en el pueblo, tenían buenas cualidades. Eran buenos trabajadores. Eran personas que seguramente los llamó porque tenían habilidades de coraje, de habilidad, de trabajar en equipo, de paciencia, de energía, de aguante, de tenacidad. Mira a ver si me veo en un cacho barca con 4 o 5, dependiendo de ellos, porque si viene un temporal, como no cooperemos todos, quedamos. Madrugando, pescando de noche para traer el pan de día. Un pescador no es que fuera una persona importante, pero era una persona tenaz, una persona persistente, una persona luchadora y que le gustaba trabajar en equipo. Y eso es lo que Cristo buscaba. No buscaba talentos, no buscaba gente que supiera latín, ni que supiera... No. Estaba buscando otras cosas. Jesús escogió a estos discípulos no por lo que eran ellos, no, sino porque lo que podía hacer Jesús por medio de ellos. Jesús llamó a Simón, que fueron los primeros, a su hermano Andrés y a su hermano Jacobo y a Juan. Llamó primero a estos 4 para que dejasen sus vidas de pescadores y le siguieran. Dense cuenta que estos 4, 3 de ellos eran de los más importantes, porque Pedro, Jacobo y Juan vendrían a ser el círculo íntimo de los 12 apóstoles. Eran sus 3 personas más íntimas, ¿vale? Sigue su ministerio, ha llamado a gente, y ahora nos sigue diciendo el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. Jesús sana a muchos enfermos. Se fue a la casa de Pedro. Pedro vivía en Cafarnaún. ¿Te acuerdas, Raúl? Cafarnaún, que estuvimos allí gozando y vimos el mar de Galilea. ¡Ay, qué alegría! Y allí en Cafarnaún era tierra de pescadores. Pues la casa de Pedro se convirtió en su punto donde él iba a predicar, y ahí se iban a descansar. Se reunían ahí el pequeño grupo que tenía de momento, y era la casa de Pedro, que estaba allí su suegrica enferma, prostrada en la cama con un montón de fiebre. En aquellas, porque ahora que tienes fiebre, pues tómate un paracetamol y déjanos. En aquellas una fiebre podía suponer la muerte, porque podía ser por cualquier infección y no podía tener salida. Entonces esta sanidad podía ser una sanidad
de salvar a una persona. Salvó a esa mujer, oró por ella, la sanó. Y dice que nada más que se le fue la fiebre, dice, ella les servía. José les servía. Fue restaurada y cogió y dijo, pues ahora te sirvo. Fue alcanzada por Dios y le dijo, pues ahora voy a entregar mi vida y te voy a servir. Porque esta mujer no dejó de ayudar a la obra de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Porque una vez que el Señor ha tratado con una persona y la ha restaurado, la ha puesto en su lugar, la ha limpiado, le ha dado todo lo que necesita para estar contenta y feliz en este tiempo, ¿qué menos que nos pusiéramos al lado del Señor? Señor, aquí estoy, Padre. ¿Para qué me necesitas, Dios mío? Que no puedo ir por las calles a predicar, pero voy a interceder en mi casa. Voy a ser de aliento en la iglesia. Voy a ser de apoyo a la pastora y al pastor. ¿Por qué? Porque Él nos ha sanado de la peor enfermedad que existe, José, que es la enfermedad del pecado. Nos ha quitado la enfermedad del pecado y ahora somos libres. Acerquémonos a Él, hermanitos, para servirle. Pues bueno, esta mujer ha entregado su casa y por entregar su casa se ha vuelto en una campaña evangelística de sanación. Su casa se ha vuelto en una campaña evangelística de sanación. Dice Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, escuchen bien, la Biblia no exagera, y toda la ciudad se agolpó en la puerta y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. O sea que esta mujer, al verse agraciada por Dios y bendecida por Dios, decidió servirle y entregar su casa, y su casa se convirtió en una campaña evangelística de sanación. No sé cómo estará tu lugar y tu casa, no sé cómo estarás, pero si te acercas a Dios, si dejas que Él te trate, tu casa va a ser un trozo de cielo. En tu casa va a haber paz, en tu casa va a haber bendición. Pero acércate y entrégale a Él, entrégale cosas, entrégale. Ha seguido, hermanos, después que ha sanado, porque el ministerio del Cristo era sanar y predicar. ¿Por qué debía de haber sanaciones? Porque se tenía que manifestar la gloria de Dios. Los milagros, entre comillas, que luego lo veremos, no van a ser solo para hacer bien a la gente que es sanada, no, sino para manifestar la gloria de Dios. Por eso Jesucristo predicaba y hacía milagros, para que la gente se asombrara, y el mensaje estaba respaldado por las obras que Él hacía, que hacía milagros. Así que Jesús se encuentra con un leproso, hermanos, que viene donde Él, y le dices, si quieres, le dice el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Los líderes religiosos declaraban que la lepra era inmunda, porque lo decía la ley. La lepra es inmunda, pecado mortal, fuera. Esto quería decir que a los leprosos se les prohibía participar en toda actividad religiosa o social. No podían ir a la iglesia, no podían ir a los acontecimientos sociales, no podían ir a ningún cumpleaños ni a ninguna nada. Apartaos totalmente. Debido a que la ley, que cualquier persona se hacía inmunda con el contacto de no se podía tocar a un leproso. Vivían echados por los parajes, por ahí tiradicos, y cualquiera que los veía les tiraban piedras, hermanos. Marcha, marcha, leproso. Pero no piedras así, serían pedruscos para escalabrarlo. Marcha, que me vuelves inmundo, que no te quiero tocar. Así que estaban fuera de toda distancia. Ellos mismos, cuando iban caminando por la calle y venía gente que pasaba cerca, decían, inmundo, 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 para que la gente se marchara. Ellos mismos decían, marcharos de mí, no os acerquéis, que os doy mala vuelta. No vengáis donde mí, que no podéis venir, que os contagio, marcharos. Él mismo
socialmente recluido, había perdido un leproso su casa, su familia, sus hijos, su mujer, había perdido todo. Estaba desahuciado para morir solo y solitario de una enfermedad horrenda que se le iba deshaciendo la carne. Hermanos, desechados de la ciudad, vagaban por los lugares alejados, habían perdido todo. Pero dice Marcos 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, porque no solamente sanaba para que se manifestara la gloria de Dios, sino que también sanaba por misericordia. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Jesús, si te ven los fariseos te destierran. No puedes tocar a un leproso. No puedes tocarle. Le tocó. Y al tocarle quedó sano. Pero no solamente le sanó de la enfermedad de la lepra, sino que le sanó de las heridas interiores que tenía, porque hacía mucha gente que nadie le tocaba. Hacía mucho tiempo que nadie posaba una mano sobre él, y al sentir los dedos cálidos de un hombre sobre su cabeza o sobre su cuerpo, sintió que ya no era rechazado, sino que estaba admitido. Porque hay gente que no es que tenga problemas de nada, es que se siente rechazada. Hay gente que se siente que la sociedad no le entiende, no me comprenden. Yo aquí estoy, mira esto, mira lo otro, pero hoy hay alguien que sí te comprende, que es Jesucristo. Él no te va a echar, Él no te va a repudiar, sino que hay entrada abierta, como a este leproso. Una caricia fue suficiente para sanar las heridas de su corazón. Así que ya entrando en más sanaciones, Jesús sana también a un paralítico. En una casa en Capernaum, Jesús atrajo tal multitud que era imposible pasar por la puerta, y al darse cuenta unos amigos del paralítico hicieron un agujerico por el techo y bajaron la camilla, hermanos. La fe de ellos fue la que le valió para el paralítico. Pero le dijo: ay, ¿cuánta fe tenéis, compañeros? Y le dijo al que estaba en la camilla: tus pecados te son perdonados. No sé los que se esforzaron en llevarle, en quitar el techo y bajarle, si se enfadarían, porque lo que ellos estaban esperando es que el paralítico fuera sanado, porque para eso lo llevaban, que se levantara y andara. Sin embargo le dice: tus pecados te son perdonados. Claro, ¿qué pasaba? Que Cristo sabe todas las historias, porque el Espíritu Santo le revelaba muchas cosas. Y él sabía que había allí fariseos y escribas que les iba a sentar como una patada, que dijeran: tus pecados te son perdonados. Y dice que murmuraban: ¿quién es este que dice que los pecados puede perdonar? Si los pecados solo los puede perdonar Dios. Y era Jesucristo, que sabe eso, se refieren de ellos y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga levántate y anda, o que tus pecados te son perdonados? Pues para que veáis que soy el Hijo del Hombre, que estaba diciendo, para que veáis que soy el Hijo de Dios, le digo a ti: levántate y anda. Y el que estaba enfermo se levantó y andó. Los otros ya se quedaron muertos, porque las obras que estaba haciendo Cristo no eran normales. ¿Por qué? Porque estaba haciendo milagros y perdonando pecados. Y les estaba diciendo a la cara: soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. Aquí me tenéis, mis señales me acompañan. Puedo hacer milagros y perdonar pecados. Y comenzó Jesucristo a andar y llamó, ya no un leproso se acercó. Aquí la Biblia lo recalca: llamamiento a Leví. ¿Por qué le hace un llamamiento especial a Leví? Leví era Mateo, el recaudador de impuestos. ¿Por qué hace un llamamiento tan especial a Mateo? ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, que ya lo hemos dicho, tenían el rechazo total de toda la nación de Israel. Jesús le invitó: Mateo, sígueme. Y él, dejando todo, dice que le obedeció y se marchó con él. Y los fariseos empezaron a enfadarse, porque Leví lo llevó a una casa y cogió, y ya no se juntó con uno, con todos los recaudadores de impuestos del lugar. Hicieron una merendola para darles más en cara, como diciendo: ah, que vosotros no queréis a los recaudadores de impuestos,
Pues yo sí lo quiero, que son hijos de Dios y también pueden ser perdonados. Los recaudadores de impuestos tenían una muy mala fama. Se les llamaba personas mentirosas y codiciosas, porque estaban al servicio de los romanos que los oprimían. Los recaudadores de impuestos a menudo explotaban a los que contribuían venían a darle el salario de los impuestos y ellos cobraban siempre de más para quedarse con una parte. ¿Qué pasa? Que los tenían como unos traidores y no los podían ver a 50 leguas. Pero como hemos dicho antes, Jesús tocaba a los leprosos y salía al encuentro de los que estaban desechados. Y aquí había un grupo de gente que también eran desechados. Pues Cristo no se fue a los palacios, como he dicho antes. Cristo se va a los peores lugares. Seguramente si Jesucristo vendría hoy aquí a la tierra, no vendría aquí a las iglesias a buscar a gente. Se iría a los sitios peores, donde por nosotros ni pasamos, porque no queremos ni pasar. Iría donde gente que la vemos pasar por la acera y decimos, ay Padre, y me cambio de cera. Pues Jesucristo iría donde ese. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Para Él no había nadie inferior. Todos son hijos de Dios que necesitan salvación. Así que Jesús se lo puso con ellos. ¿Para qué? Para dar en cara. Para dar en cara. Esto hizo Cristo. Esto era muy relevante, ¿vale? Porque había ido a buscar a gente menospreciada. Y hay un texto aquí que dice Jesús, en este apartado, que lo debemos de usar cuando la gente nos diga que en las iglesias están los peores. ¿No lo han escuchado eso? Yo alguno he escuchado. Hay alguna persona que pues está un poco contrariada con lo que se hace en las iglesias y dice, vete al culto, pues en el culto están los peores. Y eso yo lo he escuchado alguna vez más que otra. Pues mira lo que dice Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Esta es la iglesia de Cristo hoy en día. Los que estamos aquí estamos enfermicos, que necesitamos que Él nos sane. Los que estamos aquí no somos justos, somos pecadores, que estamos llamados al arrepentimiento para acercarnos a Él. Así que no es que seamos buenos, simplemente es que le estamos siguiendo a Él. Y rápidamente, hermanos, no sé si pasarme algunas cosas. Jesús llama a los 12 apóstoles. Jesús llama a los 12 apóstoles. Ya no se ha quedado con 4, sino que ha llamado a los otros 8. ¿Vale? Los llamó para que fuesen sus ayudantes especiales y no los escogió por sus habilidades, ¿vale? Sino para que fueran llenos del Espíritu Santo y esos apóstoles fueran los que crearan la iglesia de Cristo. Porque Cristo no creó la iglesia. Cristo vino en el tiempo de la ley. ¿Saben ustedes que cuando estaba Jesús en la tierra era el tiempo de la ley, no era el tiempo de la gracia? Él hizo la transición, dejó a un grupo preparado. Se calcula que eran los 120, no se sabe exactamente, porque eran los que estaban en el aposento alto, y encabezado por 12 apóstoles, que fueron los que llamaron, y ellos fueron los precursores de la iglesia, ¿vale? En el tiempo que vivieron con Jesús, 3 años más o menos, no entendieron casi su mensaje. Ya lo hablaremos en su día. No entendieron el mensaje de Cristo, porque los apóstoles creían que Jesús había venido a libertarles del yugo de los romanos y iba a gobernar como rey, porque eso es lo que tienen profetizado los israelitas, los judíos. Tienen profetizado que va a descender un rey que va a gobernar en la tierra. Ese es el reinado milenial de Cristo que se va a cumplir en un futuro. Pero Cristo no vino a cumplir el reinado milenial. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, que era crear su iglesia. Y Él abrió la puerta, creando un grupo, esperando la promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo. Y estos 12 hombres que eran débiles, que eran algunos impulsivos, que tenían todavía el cuerpo que no servían para hacer una grande obra, en el día del aposento alto fueron investidos por el Espíritu Santo, y eso les dio la categoría y la capacidad de crear la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso estos hombres no tenían grandes cualidades, sino que el Espíritu Santo
fue quién se las dio. Y así que cuando fue, hermanos, hay aquí un apartado que es importante, que es en Marcos 3:20, la madre y los hermanos de Jesús que van a buscarle. No sé si os habéis preguntado por qué van a buscarle, pero es un poco sorprendente por qué van a buscarle. Dice Marcos 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que no podían ni comer pan. Hermanos, tanto trabajo tenían que no podían ni comer. Y venga gente, y ayudando, y predicando, y no podían ni comer, igual que ahora, mira esto. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron, escuchen bien, esto lo dice su familia, cuando vinieron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, estaba diciendo que se lo querían llevar a la fuerza, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Marcos 3:21 dice, en otra traducción, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, que estaba yendo a predicar por todos los sitios, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Su familia, sus hermanos en la carne y su casa no creían en el ministerio de Jesús para ese tiempo. Decían que se había vuelto loco y es como que se había vuelto un fanático religioso, que se había puesto a predicar como Diniló, y ven donde él a decirle, chacho, ya te vale, vámonos para casica y no hagas más. En ese sentido querían llevárselo. Tal fue que la gente que estaba sentada con él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí marcó una diferencia. Aquí no hay parentesco, aquí no hay primos carnales, ni hermanos en la carne, ni nada. Aquí solo hay el que haga la voluntad de mi Padre. Y en ese momento su casa no estaban dentro de la voluntad, porque todavía, más adelante sí, no habían entendido el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Lo mismo que los apóstoles, todavía les costaba entenderlo, pero su familia todavía no lo entendía. Y él lo dijo claro, aquí no hay familiares, aquí hay el que haga la voluntad de mi Padre. Así que hermanos, su hermano en la carne de Cristo era Jacobo. Jacobo era su hermano en la carne, ¿vale? Y como no creía en él, en su ministerio, cuando Jesús resucitó, ¿saben lo que tuvo que hacer el Señor Jesús? Se presentó a 500 de golpe. Se le presentó a los de los dos que iban en el camino, resucitado Jesús. Pues cuando estaba resucitado, se fue donde su propio hermano en la carne y le dijo, mírame, yo soy tu hermano en la carne, pero soy el Padre Celestial, soy el Cristo. De tal manera que su hermano Jacobo creyó. Jacobo era Santiago, el de la carta Santiago, ¿se acuerdan? ¿Saben que hay una carta en la Biblia que se llama Santiago? Ah, vale, es que creo que no. Bueno, pues ese hombre, cuando escribió la carta de Santiago, que es preciosa, léanla también, miren lo que dice en el encabezamiento. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Cuando dice Señor Jesucristo, no está diciendo cualquier cosa, porque la palabra Señor aquí significa Kairos, o Kiros, que significa el Dios. Y aquí estaba declarando que su hermano en la carne era Dios. Al final sí lo entendió, hermanos. Y rápidamente quiero finalizar con un punto bastante importante, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Lo han leído ustedes? Aquí hay algo que nos llama la atención, la blasfemia del Espíritu Santo. Dice Marcos 3:28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquiera de las blasfemias
les serán perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí a simple vista, hermanos, vemos que hay diferencia de pecados y que hay un pecado que es imperdonable, que Dios no lo puede perdonar a simple vista. Porque Jesucristo está diciendo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a recibir perdón y va a ser reo de muerte. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero, ¿qué es? Dice Marcos 3:22, de lo que hemos estado leyendo en casa, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, que los escribas y fariseos que no tragaban a Jesús, que lo tenían un coraje, que no lo podían ver porque nada más les estaba llevando la contraria, decían que todos los milagros que hacía Jesús y todas las maravillas que hacía Jesús y todo lo que hacía, lo hacía por el poder del demonio. Jesucristo no hacía milagros por el poder del demonio. Todas sus obras fueron por medio del Espíritu Santo. Todas. ¿Qué estaban haciendo los fariseos diciendo esto? Que estaban echando todos los demonios por medio del poder del demonio. Estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo al demonio. O sea, todo lo que hacía el Espíritu Santo decían que era el demonio. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir las obras del Espíritu Santo a que las hace el demonio. ¿Saben lo que ocurre cuando una persona puede llegar a hacer esto? Digo puede llegar porque ha habido casos de gente que han convertida, que han tenido hasta algún ministerio y en sus últimos días negaban todo y rechazaban todo. Que eso es una apostasía en condiciones, que hay algún caso que ha pasado, ¿vale? Pero estos fariseos diciendo, tus obras las haces por medio de Belcebú, del demonio, lo que estaban haciendo era rechazando al Espíritu Santo y todas sus obras. Ahora bien, ¿por qué no es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque lo dice Jesús, todos los pecados serán perdonados de los hijos de los hombres. Y todos los pecados del hombre serán perdonados, si el propio Cristo lo dice. Y primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de algún pecado. ¿Nos limpia de algún pecado? Nos limpia de todo pecado, todo. No hay pecado que Dios no lo perdone. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es autosuficiente para cualquier pecado dejarlo como que no haya existido. De todo pecado. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Claro. Dice Juan 16:8, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, si el Señor nos perdona todos los pecados y el que ha venido a nuestras vidas y al mundo a convencer de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha venido a convencernos de pecado, el que ha venido a decirnos, no estás bien. Por eso yo cuando estoy sentado en el sillón tranquilamente con mi móvil viendo TikTok, no tengo TikTok, pero cuando estoy, me entran unas ganas por aquí como de orar. Y ahora me digo, ay, qué buen Inés soy, qué buen Inés soy. Sí, porque me tiene el Espíritu Santo acá en corto. Eso es que el Espíritu Santo me está llamando a orar, porque está activo en nuestra vida, llamándonos, diciéndonos, oye, mira esto otro. Y ese es el Espíritu Santo, que es la obra que está haciendo. Es el que nos está guiando a la verdad. Es el que nos redarguye de pecado. No hay nadie quien te diga lo que estás haciendo, sino el Espíritu Santo. Hay cosas en el corazón, que no las sabe, como dice, ni la que está al lado nuestro, ni la mujer, nadie lo sabe. Pues esas cosas que están en el corazón, el Espíritu Santo sí las sabe. Por eso es el que mejor trabaja. Y trabaja a tiempo completo. Solamente hace falta que le demos parte. Si yo le doy parte, él obra. Si yo le dejo a un lado. Pero bueno, el Espíritu Santo es el único que redarguye de pecado. No hay nadie más. Yo por mí mismo no me voy a acercar a Dios. Es el que viene a decirme, acércate. Que quede bien claro.
yo no me voy a acercar. Él es el que me dice, acércate. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo aquí en este lugar? ¿Qué hicieron los fariseos? Al atribuir las obras del Espíritu Santo a los demonios, haciendo esto, estaban rechazando la obra del Espíritu Santo. Si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, ya no va a haber nadie que venga donde mí para que me arrepienta. Ya no es que Dios no me perdone, es que no voy a alcanzar perdón porque el Espíritu Santo lo he rechazado y no me voy a ver pecador. Y era lo que estaba diciendo aquí la palabra. Ya no es que el Señor no pueda perdonarme, sino que yo mismo he cerrado la única puerta al perdón, la intervención del Espíritu Santo, para redarguirme de pecado. Y eso es lo que está diciendo. Todo pecado es perdonado. Para Dios el pecado es, fíjense, ponen la borrachera y el adulterio en el mismo nivel. No hay grado de pecado para Dios. El grado de pecado, ¿saben cuál es? La práctica. Porque podemos caer y levantarnos, José, pero el que practica el pecado es el que está en pecado de condenación. Y aquí no hay grado de pecado, hermanos. Para Dios, el que está en práctica, todos los pecados son iguales, no importa lo que hagamos. Lo que sí, no vamos a rechazar al Espíritu Santo. Vamos a dejarle que venga a nuestra vida haciendo su obra en el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Un aplauso para el Señor y que Dios les bendiga.